El día de hoy pues, vamos a continuar viendo un par de ejercicios más aplicados a estas leyes, a la primera, segunda y tercera ley de Newton, ¿verdad? Y el día de mañana, como les comentaba, ya vemos fricción, ¿verdad? Entonces, también la idea es que yo les envíe a ustedes. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Como les decía, finalizando también les envío esta presentación para que ustedes lo tengan ahí presente. Entonces el ejercicio 4 dice lo siguiente. La figura muestra un bloque de masa 15 kilogramos colgado de 3 cuerdas. Y lo que nos piden ahí es básicamente que encontremos las tensiones de las cuerdas. Entonces vean, en sí, ¿verdad? Lo que estamos viendo acá es lo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos que resolver ese sistema que está en la figura. Y ahí nos están dando diferentes informaciones, ¿verdad? Nos están dando en primer lugar la masa del objeto que está colgando, que es un bloque, ¿verdad? Y me dice a mí que es de 15 kilogramos, ¿sí? Me dice que acá tenemos 3 cuerdas, ¿verdad? Que están unidas entre sí. Una está paralela, ¿verdad? O perpendicular, si lo queremos ver así, mejor dicho, perpendicular al bloque de 15 kilogramos. Y tenemos 2 cuerdas que forman prácticamente un triángulo contra o con respecto a la horizontal, ¿verdad? Ahí sí que sería como a una pared horizontal. Y el ángulo que hay entre, eh, en este caso, ¿verdad? Entre la horizontal o la pared horizontal que está acá y las cuerdas, ¿verdad? Están formando un ángulo de 30 grados y la otra un ángulo de 45 grados, ¿verdad? Si se dan cuenta, entonces, lo que nosotros tenemos que saber identificar primero es si ese objeto está en movimiento o está en reposo, para ver cuál de las leyes vamos a nosotros a utilizar, ¿verdad? Y lo que nos interesa al final, pues son las ecuaciones que obtenemos de cada una de las leyes de Newton, ¿verdad? Entonces recordemos que aquí trabajamos en base a dos cosas, a cuerpos en equilibrio y cuerpos que no están en equilibrio. ¿Cuáles van a ser aquellos cuerpos que están en equilibrio para que recordemos un poco? Aquellos cuerpos que no estén en movimiento, es decir, estén en reposo o que aunque están en movimiento tienen una velocidad constante, ¿verdad? Entonces, realmente el estar digamos, el estar en movimiento, ¿verdad? También es una forma de que los objetos estén en equilibrio siempre y cuando su aceleración sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, que un cuerpo esté en movimiento no necesariamente va a indicar que no está en equilibrio. Puede estar en equilibrio. Y ya sabemos cuál es la condición que tiene que cumplir, ¿verdad? Y la otra, pues obviamente son los cuerpos que no están en equilibrio y que en este caso decimos que la aceleración es diferente de cero. Que recordemos que la sumatoria de las fuerzas, de todas aquellas fuerzas que actúan sobre un objeto es igual a masa por gravedad. Perdón, masa por aceleración, ¿sí? En el caso del peso, pues obviamente que es la fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra, pues obviamente ahí sí es masa por gravedad, porque la aceleración coincide con la gravedad de la superficie terrestre, ¿verdad? Bueno, y entonces acá debemos identificar qué ley vamos a utilizar, es decir, ¿será que este sistema que nosotros estamos viendo ahorita está en equilibrio o no está en equilibrio? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estará o no estará en equilibrio este sistema? ¿Habrá movimiento o no?
chicos. ¿Estará este sistema que estamos viendo en equilibrio o no? Tengo mis dudas, de que Porque- estoy viendo grados diferentes en cada extremo. Ajá, Entonces yo por eso creería que está en movimiento, porque no está como que no estuviera ¿qué? En equilibrio, ok, según mi perspectiva, pero no sé. ok, está bien, es una buena observación. Realmente este sistema sí está en equilibrio, ¿verdad? Porque están los grados, pero los grados, o sea, por ejemplo, si este sistema estuviera moviéndose, hablemos que se va a mover de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, obviamente, si se mueve, por ejemplo, hacia la izquierda, no, estos grados de inclinación no se mantendrían constantes, sino que también irían cambiando. Pero aquí, digamos que acá lo que vamos a asumir es la falta de información, ¿verdad? No nos está diciendo que esto sea, digamos, variable, ¿verdad? Los ángulos de inclinación en sí. Entonces nosotros por defecto asumimos, ¿verdad? Que en ese caso estos grados de inclinación pues son permanentes, ¿verdad? ¿Sí? Y prácticamente si ustedes ven, es como que ustedes se visualicen, ¿verdad? Una masa colgando, ¿verdad? En una pared, ¿sí? Que en este caso pues está unida por dos cuerdas y una tercera cuerda que es la que tiene el bloque, ¿sí? Entonces ahí nosotros obviamente puede que se mueva en algún momento, pero o tiende al equilibrio. Y en este caso el sistema que estamos viendo es un sistema en equilibrio, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, aunque obviamente el análisis pues también está bien, ¿verdad? Porque obviamente no puede estar en movimiento, si ese fuera el caso, ¿sí? Entonces aquí asumimos que no hay movimiento, que ya llegaron al equilibrio, ¿verdad? En este caso, todos los componentes del sistema, y lo que tenemos que recordar entonces es que la sumatoria de todas las fuerzas de un cuerpo que está en equilibrio es igual a cero. También debemos recordar lo que nos decían las tres leyes de Newton, ¿verdad? Que siempre vamos a tener un componente de fuerza en el eje X y un componente de fuerza en el eje Y. Y cuando el cuerpo está en movimiento, pues también esos componentes, ¿verdad? Van a estar o van a ser igual a cero. Entonces, de esa parte partimos para poder resolver este ejercicio, ¿verdad? Vamos a partir de que está en equilibrio, entonces quiere decir que la sumatoria de todas sus fuerzas, pues es igual a cero. Y también vamos a ver acá que tenemos que descomponer las fuerzas en sus componentes XY para analizarlas. No podemos analizarlas, digamos, de una vez, digamos, bueno, en este caso, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas como un vector, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Con magnitud y dirección, sino tiene que ser en sus componentes XY. Otra cosa que debemos ver en este sistema es que tenemos tres tensiones. Si se dan cuenta acá, ¿verdad? Dice, encuentre las tensiones de la cuerda. Decíamos que estábamos analizando prácticamente tres cuerdas. Cada cuerda está ejerciendo una tensión diferente a las otras. ¿Por qué? Básicamente por el ángulo de inclinación que estas tienen, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les digo, con respecto a un eje horizontal, una de ellas, que va a ser la tensión A, ¿verdad? Tiene una inclinación de 30 grados y la otra tiene una inclinación de 45 grados. Pero como les decía, tenemos una tercera cuerda que en este caso, ¿verdad? Está unida
en las dos cuerdas que tenemos acá. Entonces esa es nuestra tensión 3. Y con respecto a la horizontal, ¿verdad? Un eje horizontal, nosotros debemos tomar en cuenta que aquí, aunque no nos lo esté diciendo, pero podemos prácticamente notarlo, ¿verdad? Tenemos un ángulo de inclinación de 90 grados, ¿sí? Con respecto a la horizontal. Entonces, para poder realizar este ejercicio y poder encontrar las tensiones de la cuerda que me están pidiendo, lo que tengo que hacer es que voy a analizar de forma individual cada una de las tensiones que yo tengo ahí, ¿verdad? O mejor dicho, lo que voy a hacer es que, para que se entienda mejor, lo que voy a hacer es estudiar estas fuerzas. Ay, algo está pasando con mi lápiz. Ahorita vamos a borrar esta parte de acá, que no sé qué pasó, pero como que solo vamos a dejar esas. Muy bien. Entonces les decía, ¿verdad? Que para poder encontrar estas tres tensiones, lo que vamos a necesitar es trabajar con un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tanto para los componentes de la fuerza en X como los componentes de la fuerza en Y, ¿verdad? Y ahí vamos a ir nosotros resolviendo. También quiero recordarles que en este caso vamos a necesitar utilizar nuestros conocimientos sobre sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Digamos que en este caso, ¿verdad? Esas tensiones no van a salir directas, sino que hay que utilizar un sistema de ecuaciones para poder encontrar los resultados, ¿verdad? Y entonces aquí veamos, ¿sí? Vamos a hacer, como les decía, dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre para, en este caso, ¿verdad? Para las fuerzas en y para las fuerzas en X. Entonces veamos aquí que para la tensión A, yo voy a tener un componente en X y un componente en Y. Para la tensión B, voy a tener nuevamente un componente en X más un componente en Y. Y para la tensión C, vean esto, yo quiero que vean esto, ¿verdad? En la tensión C, que va a ser como nuestro punto de partida para poder resolver este ejercicio. La tensión C realmente, si ustedes se dan cuenta, no tiene un componente horizontal, porque está completamente, ¿verdad? Hacia abajo, en dirección al centro de la Tierra, ¿sí? Entonces la tensión C, y si se dan cuenta la tensión C, ¿de qué depende? ¿De qué fuerza depende? Depende de la fuerza de gravedad que se está ejerciendo sobre esa masa que son 15 kilogramos. Entonces recordemos, ¿cuál es la fuerza de gravedad? ¿Cómo obtenemos nosotros la fuerza ejercida por la gravedad? Pues es masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, estos 15 kilogramos yo lo puedo convertir en una fuerza. Y como en este caso, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que la fuerza de tensión, espérame que alguien quiere entrar, pero no me deja. Yo creo que ya. Sí. Muy bien. Entonces les decía, ¿verdad? Entonces la fuerza de tensión prácticamente solo va a tener un componente en Y.
¿Por qué? Porque no tiene componente, o sea, está totalmente vertical hacia el centro de la Tierra. Esa es la razón, ¿verdad? Entonces yo voy a poner aquí que prácticamente la tensión de C en X es igual a 0. Pero si tenemos tensión en Y, ¿verdad? Tensión en Y de C sí tenemos. Entonces así los voy a ir marcando por el momento. Voy a poner esto acá. En Y, el componente Y, ¿verdad? Ok, y entonces ahí tenemos estas tres tensiones que las tengo que representar en sus componentes X y Y. Estas sí tienen, ¿verdad? Tanto A como B sabemos que tienen componentes en X y, ¿verdad? Aquí tenemos X, una parte en X, que sería esta, y una parte en Y. Para este caso también tenemos una parte en X y una parte en Y. Que sería acá. En cualquier lado que lo queramos ver, tenemos componentes X, Y. Entonces, ay, no sé qué está. Está muy sencillo. Sí, entonces tenemos ahí parte de nuestro análisis, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es que vamos a evaluar cada una de estas tensiones. Si ustedes se dan cuenta, yo partiría del análisis de la tensión C, ¿verdad? Porque esa no tiene un componente X. Entonces voy a hacer aquí mi diagrama de cuerpo libre solo para esta tensión, ¿verdad? Entonces aquí voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre. Y en mi diagrama de cuerpo libre, para la tensión C, o para este, este objeto, pues obviamente aquí veamos hacia abajo, ¿quién está afectando o qué fuerzas tenemos hacia el centro de la Tierra? Pues tenemos la fuerza de gravedad que está en función de la masa de ese objeto. Entonces, para el centro de la Tierra, ¿verdad? Vamos a tener que el peso va a ir hacia abajo. Y entonces aquí la tensión, en este caso, siempre va a ir en contra del movimiento, decíamos, ¿verdad? O en este caso, pues en contra de la fuerza que está ejerciendo la gravedad sobre esta masa. Entonces la tensión lo que hace es que si la gravedad viene y atrae al objeto hacia abajo, para evitar el movimiento, la tensión de C debe ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces esta es la tensión. Entonces podemos nosotros indicar en nuestro diagrama de cuerpo libre que la tensión va hacia arriba, ¿verdad? Entonces este va a ser la fuerza de tensión en C. Y como les decía, como en este caso la cuerda, o en esta parte, ¿verdad? La cuerda tiene 90 grados, no tenemos componentes de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces recordemos, ay, perdón, acá, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos decir entonces que la sumatoria de fuerzas para este cuerpo libre es igual a 0 porque está en equilibrio. Y tengo que hacer un análisis de la fuerza en X, que ya sé que es 0 porque no tengo fuerzas, que era lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo, y esto se ve pues obviamente a simple vista. Luego tenemos que vamos a hacer el análisis de las fuerzas en Y. Entonces veamos qué fuerzas tenemos Y en Y. Entonces, en primer lugar tenemos la fuerza que está ejercida por el peso del objeto. Voy a poner peso del objeto. Y del lado contrario a esa fuerza, por eso lo vamos a poner con símbolo negativo, está la tensión. Y la sumatoria de estas dos fuerzas, pues como no están en movimiento, y dijimos al principio que están en equilibrio, entonces en este caso lo que va a pasar es que la sumatoria de esas fuerzas va a ser igual a 0. Es decir que T
Permítame. Es decir, que la sumatoria en fuerzas es igual a 0 y yo solo tengo, por un lado, la gravedad del objeto menos la tensión, en este caso, de la cuerda, o que la cuerda ejerce sobre ese objeto, o que ese objeto ejerce sobre la cuerda, ¿verdad? Y entonces aquí es bien sencillo, porque vean que me está diciendo ahí, que la tensión de la cuerda C va a ser igual a el peso del objeto. ¿Y el peso del objeto a qué es igual? El peso del objeto es igual a masa por gravedad. ¿Sí? Entonces ahí ya casi tenemos, ya casi resolvemos para la primera tensión, que es la tensión de la cuerda C, ¿verdad? Y me voy a pasar un poquito aquí entonces para poder hacerlo. TC entonces sé que es igual a masa, que es cuántos son 15 kilogramos que pesa ese objeto, por la gravedad, que la gravedad es 9. Aquí son kilogramos. 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto me queda 15 por 9.8? 147. 147. ¿Seguros? 9.8 por 15. A todos nos da 147. Los demás. Sí, a mí me dio también, Inge, igual, Sí, 147. Muy bien, gracias. Y recuerden que cuando nosotros multiplicamos kilogramos por metro por segundo, me da como resultado newton, ¿verdad? Entonces, ya encontramos prácticamente nuestra primera tensión, que es la tensión de la cuerda C, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tensión de la cuerda C únicamente está en función del peso del objeto, ¿verdad? Y entonces ahí ya tenemos nosotros nuestra primera tensión. Ahora bien, vamos a calcular la tensión A y la tensión B. Y como el cuerpo está en equilibrio, aquí vean, para este caso, se supone que en algún momento yo les comentaba de que para cada, para cada objeto, para cada análisis de una fuerza, yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Pero en este caso, vamos a trabajar tanto la tensión A como la tensión B en un mismo diagrama de cuerpo libre por una sencilla razón, de que estas tensiones que van hacia arriba, estas dos tensiones, tanto la tensión en Y como la tensión, la tensión en Y de A como de B, ¿verdad? Tienen que contrarrestar en este caso, la fuerza que ejerce el peso de ese objeto, ¿sí? Para que esté en equilibrio. Es decir, que esta tensión C debe ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y de la tensión A como en la tensión B, ¿sí? Entonces vamos a hacer este análisis. Vamos a hacer nuestro siguiente diagrama de cuerpo libre. ¿Verdad? Que en este caso, como les decía, vamos a trabajar tanto a la tensión A como la tensión B. Entonces veamos aquí, ¿verdad? Vamos a dibujar esos dos vectores, o esas dos tensiones. Vamos a utilizar el rojo. Por un lado aquí tengo la tensión A y aquí tengo la tensión de la cuerda B, ¿verdad? Este sería ¿qué? Tensión en cuerda A. Esta sería tensión en cuerda B. ¿Sí? Ok, y recordemos que aquí
teníamos nosotros, ¿verdad? Un ángulo de inclinación para cada una de ellas, que aquí era de 30 grados y aquí era, solo para corroborar, de 45 grados. Tal vez no me salió como tan perfectas las inclinaciones, pero ahí vamos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver que esos 30 grados que yo tengo aquí se pasan de este lado. Y esos 45 grados los paso aquí. ¿Sí? Y eso es por las propiedades que tienen los triángulos, que recuerden que la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo me van a dar a mí 180 grados, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que esos 30 que yo estoy poniendo acá me van a dar, puedo venir y colocarlas de este lado, ¿verdad? Para poder trabajar, obviamente, con mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, así me permito borrar esto, ¿verdad? Y me permito borrar esto, ¿sí? Y entonces ahí yo ya tengo esto. Muy bien. Y todavía voy a poner a un tercero en discordia en este diagrama de cuerpo libre. Voy a poner aquí, ¿verdad? La tensión de la cuerda C, que prácticamente la tensión de la cuerda C es igual al peso, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Hasta ahí me siguen lo que estamos haciendo. Chicos. ¿Me siguen ahí? Sí, Inge, hasta el momento sí. Ok, gracias. Bueno, entonces prácticamente nosotros sabemos que para este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, que nos vamos a centrar en la tensión A y en la tensión B, porque la tensión C, como les digo, ya la tenemos, ya solo es de apoyo. Entonces aquí yo necesito hacer nuevamente el análisis de la sumatoria de fuerzas. Y como este sistema está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tengo que hacer un análisis nuevamente, ¿verdad? Como les digo, en las fuerzas en X, que tiene que ser igual a 0, y un análisis de las fuerzas en Y, que también tienen que ser igual a 0. Entonces voy a empezar con el análisis de las fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ¿verdad? Entonces veamos qué fuerzas tengo yo en X. En X obviamente voy a tener el componente de la tensión B, ¿verdad? Ay, es que aquí me está pasando algo que no me gusta. Permítame. A ver. Entonces lo que yo tengo que encontrar para poder trabajar las fuerzas en X, tengo que encontrar el componente de la tensión B en X y también el componente de la tensión A en X. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues ustedes se acuerdan básicamente, dice que el componente de la tensión A, o sea, de la tensión A en X, el componente X de esa tensión va a ser igual ¿a qué? A la magnitud de la tensión, que todavía no la tenemos, obviamente, ¿verdad? Por el coseno del ángulo. Que en este caso mi coseno del ángulo A es 30 grados. Entonces voy a poner los 30 grados. Y lo mismo para el componente X de la tensión B.
Solo que en este caso, ¿verdad? Obviamente, me interesa a mí la magnitud de la tensión B, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner que el componente de la tensión, el componente X de la tensión B va a ser igual a la magnitud de la tensión B por el coseno del ángulo, que en este caso sigue siendo, perdón, ahí sería ya seno, perdón. Por el seno del ángulo, que el ángulo sigue siendo el mismo porque tenemos 30 grados. Entonces ponemos aquí por el seno de 30 grados. ¿Sí? Y entonces aquí básicamente dice que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la tensión, en este caso, ¿verdad? Veamos hacia dónde van las tensiones. Tenemos una tensión que va hacia acá y la otra tensión que va hacia acá. Entonces la sumatoria de fuerzas en X prácticamente aquí hace referencia a que es la tensión A por el coseno del ángulo, que es 30, más la tensión B, la magnitud de la tensión B por el seno de 30 grados. Y ya dijimos que como está en equilibrio, pues entonces sustituimos y esto va a ser 0 igual a. ¿Cuánto me da coseno de 30? Para ir resumiendo. ¿Cuánto me da el coseno de 30 grados? $0.86. 0.86 veces 6. la tensión. Ajá, gracias. La tensión A, la magnitud de la tensión A, perdón. Más, ¿cuánto es el seno de 30? $0.5. 0.5 veces la tensión B. O sea que, vean, 0.86 de la tensión A más 0.5 de la tensión B va a ser igual a 0. Lo que pasa aquí es de que tengo dos incógnitas, ¿verdad? No conozco la magnitud de la tensión A y tampoco la magnitud de la tensión B. Pero por lo menos lo que yo formé aquí es una ecuación. ¿Sí? Y va a ser nuestra ecuación 1. Entonces, si ustedes se acuerdan de sistemas de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones decía que si yo tengo una ecuación de dos incógnitas, necesito dos ecuaciones que estén relacionadas en donde ambas variables sean las mismas para las dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces yo necesito mínimo dos ecuaciones relacionadas y que eso llamamos sistemas de ecuaciones en matemáticas, ¿verdad? Necesito dos ecuaciones relacionadas para poder encontrar el valor de las dos variables, ¿verdad? Entonces, por el momento, en este punto nos quedamos aquí con el análisis de las sumatorias en X. Ya no podemos seguir analizando por el momento. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? En la formación de una ecuación, ¿verdad? Para los componentes en X. Ahora bien, voy a hacer también el análisis de las fuerzas en Y. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. Señora, disculpe. Voy a poner aquí sumatoria de fuerzas en Y. Como están en equilibrio, esto también es igual a 0. No sé si alguien está hablando. Sí, yo le había hablado. Sí, dígame. Es que solo me